Para que las curias cambien, hay que cambiar a las personas y las actitudes. De alguna manera, Francisco quiere que toda la estructura eclesial, no solo la vaticana, acepte hacerse el harakiri, apunta un eclesiástico español que desde hace décadas trabaja en Roma y que ha estado en el equipo que ha analizado las últimas correcciones del texto Predicate Evangelium. Jesús bastante. El harakiri. Suicidio por desentrañamiento bastante doloroso de la tradición japonesa de los samuráis, consistente en atravesarse con un sable por el lado izquierdo con el filo hacia la derecha, cortar hacia dicho sentido y volver al centro, para terminar con un corte vertical hacia casi el esternón, siempre muy doloroso y desagradable para los testigos. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Bergoglio convoca a los cardenales, a todos los cardenales, a Roma a finales del mes de agosto, en un conclave especial para convencerlos, para que no haya resistencia a esa revolución bergogliana que se firmó con Predicate Evangelium, prediquen el Evangelio, el pasado 5 de junio, día de Pentecostés, y con esa firma, esa nueva ley que entra en la Iglesia, pues necesita convencer porque quiere cambiar todas las estructuras de la Iglesia de una manera radical. De alguna manera, Francisco quiere, dice un eclesiástico que lleva décadas trabajando en el Vaticano, Francisco, el mal llamado Papa Francisco Bergoglio, quiere que toda la estructura eclesial, toda, no solo la vaticana, acepte hacerse el harakiri. Esta es la realidad. Qué bien lo sabe este eclesiástico que lleva décadas trabajando en el Vaticano y que participó en las correcciones de este texto, que es el que pues ha tardado 8 o 9 años en terminar de dar forma a Bergoglio para poder destruir las estructuras de la Iglesia. Predicate Evangelium, con la excusa de la predicación del Evangelio, cambiar todas las estructuras de la Iglesia, democratizarla, horizontalizarla, dar vía libre a lo que pretende con la excusa del sínodo, de la sinodalidad, esa coartada para hacer todas las reformas habidas y por haber en la Iglesia. Ya dijimos el domingo pasado, en el vídeo que presentamos, que se cumplían ese día 5 años de que la Iglesia quedara rota, con otra declaración formal, otra ley que sacó, hizo ley, la interpretación de los obispos argentinos de Amoris Laetitia, y leímos un artículo del padre Bonifacio que no dejaba lugar a dudas de que ya hace 5 años, oficialmente, la Iglesia quedaba rota y la Iglesia de Bergoglio era una falsa Iglesia, oficialmente así reconocida como tal. Todos los que estén en comunión con Bergoglio, con esa falsa Iglesia, se salen de la Iglesia. Están contra Cristo, están contra la sagrada tradición, contra el magisterio de 2000 años, contra la palabra de Dios y su Evangelio. Así lo explicaba, como decimos, el artículo del padre Bonifacio publicado en Como Vara de Almendro el pasado domingo y que nosotros leímos y comentamos. Al igual que comentamos la noticia de que a partir de ese día de Pentecostés, de hace 2 días, Predicate Evangelium ya pues tomaba forma de ley, era aprobada definitivamente de manera oficial. Vamos a ver en qué consiste estas intenciones de Bergoglio, que ya lo hemos dicho, es el que se hagan el harakiri, convencer a todos, o como dice un comentarista, fijaos cómo lo explica este comentarista, lo que va a pretender Bergoglio, al atraerse a los, entre comillas, críticos, cardenales críticos,
Para darles voz y pensar juntos en el futuro de la Iglesia, esa es la excusa, vamos a pensar todos juntos en el futuro de la Iglesia, con esta reforma revolucionaria de Bergoglio, de Predicati Evangelium, pues de esa manera somete a todos los cardenales, todos bien calladitos, bien sumisos a su tiranía. Me recuerda al actuar de Sauron, dice este comentarista con respecto a esta noticia que ahora vamos a leer y desarrollar. Quedará solo un pequeñísimo resto de cardenales y obispos que no se prestarán, muy pocos. Bueno, yo diría que con una mano se podrán contar seguramente. Cada vez más creo que el cisma arriano es un tipo muy preciso del antitipo que será la excomunión de la jerarquía fiel y de los sacerdotes fieles. En aquel quedaron un puñado como San Atanasio, San Hilario de Poitiers, San Osio de Córdoba y pocos más. Hoy, por cierto, todos santos. Ahora ocurrirá igual. Seremos, entre comillas, excomulgados, y pone entre comillas porque obviamente son excomuniones papel mojado, por este Lucifer. Es que Bergoglio es un demonio. Él, insisto, y lo he dicho muchas veces, a sí mismo se autocalificó de demonio y a una buena señora, una buena madre italiana, por teléfono le dijo, pues de pronto nos vemos en el infierno. Seremos excomulgados, entre comillas, por este Lucifer, lo que será una enorme medalla en nuestro pecho por la fidelidad a Cristo. Así es. Conozco casos de obispos que eran críticos con Bergoglio porque tenían claro lo que estaba haciendo mal, lo que no se podía tolerar, etcétera, etcétera. Fueron a Roma, tuvieron un careo, un encuentro cercano con él y lamentablemente volvieron hipnotizados, literalmente hipnotizados, me dijo una persona muy cercana a este obispo que fue y que volvió así de transformado, literalmente hipnotizados, seducidos por Bergoglio. Pues esto es lo que va a pretender a finales del mes de agosto. Para ello, Bergoglio convoca un, entre comillas, cónclave inédito para analizar con todos los cardenales el futuro de la Iglesia. Es una noticia que desarrolla Jesús Bastante, que es un periodista que desarrolla y trata temas eclesiales, muy progresista, que escribe en el diario.es y también en religiondigital.org. Vamos a leer cómo lo ha recogido el diario.es. Es la primera vez que Francisco pone en subtítulo: Francisco llama a todos los purpurados a Roma en un gesto que sus críticos han querido ver como el principio del final de su mandato y sus colaboradores interpretan como un paso más en la voluntad reformadora de Bergoglio. Es obvio que Bergoglio no se va a ir. Eso sí que sería una sorpresa mayúscula. Y, por ejemplo, pues recordemos la declaración del cardenal Maradiaga, intimísimo de Bergoglio, protegidísimo de Bergoglio, que decía que Bergoglio ya quiso, el Papa, a mí no me gusta decir el Papa, pero bueno, literalmente, como dice aquí, el Papa ya quiso nombrar a una mujer al frente de la economía vaticana. Cónclave sin fumata. Los cardenales se encontrarán en Roma los días 29 y 30 de agosto. No lo harán para elegir un nuevo papa, sino para definir junto al pontífice reinante, eso dicen ellos, claro, Bergoglio, para ellos su papa, nosotros decimos que es un antipapa, los retos de la Iglesia del futuro en lo que muchos expertos coinciden en denominar como un, entre comillas, cónclave inédito. Tan inédito que ha desatado rumores sobre un principio de fin de mandato de Jorge Bergoglio. Sus colaboradores lo desmienten tajantemente. Pese a sus problemas de rodilla, Francisco parece en plena forma y además de la recientemente aprobada reforma de la Curia, prepara sus viajes a Sudán del Sur y Congo 2 al 7 de julio y Canadá 24 al 30 también de julio. Lo que está claro es que no podemos hablar del final del pontificado. Esos son sueños de algunos, aseguraba al diario.es el cardenal Maradiaga, coordinador del C9. Este fue el que le dijo a un matrimonio de Honduras, al que traicionó, lo contaba la viuda Maradiaga, la viuda Margarita, íntima y su marido de este Maradiaga, que este cardenal les había dicho que ya tenían, antes del cónclave, de ese falso cónclave que eligió a Bergoglio, ya tenían elegido a Bergoglio para que revolucionara y cambiara la Iglesia católica. O sea, esto es todo un plan urdido
que viene de hace muchos años, décadas, y que finalmente han conseguido dar forma con Bergoglio, a través de este individuo entregado por completo, sumiso por completo a los planes del enemigo de Dios. Explicaba haber recibido con alegría y esperanza el anuncio que hizo Bergoglio el pasado domingo al término del rezo del Regina Coeli, momentos antes de leer el nombre de los nuevos cardenales, un encuentro con todos los purpurados del mundo, 229 entre electores y no electores. Bergoglio ha colocado al Vaticano en modo sinodal. Modo sinodal es modo democrático, horizontal, la excusa perfecta para echar la culpa al pueblo de Dios, que es que sopla, es que el Espíritu Santo sopla y habla a través del pueblo de Dios para hacer estos cambios. Ese es el modo sinodal. Para lo que ha pedido a todas las diócesis que planteen cuál es la iglesia con la que sueñan. Claro, es que la iglesia hay que entre todos pintarla entre todos. Algunas respuestas que ya están llegando, como la del Arzobispado de Barcelona, tocan puntos hasta ahora considerados tabú en el interior de los muros vaticanos, que comienzan a resquebrajarse y aceptar el debate en torno al celibato opcional, el sacerdocio de la mujer, el fin de la burocratización o la normalización de la presencia de otras realidades, distintas a las de antaño, consideradas normales. En el interior de la Iglesia, tales como divorciados, homosexuales, el diálogo con los no creyentes, etc. Convertir a los enemigos en cómplices. Este es el trabajo magnífico que hace Bergoglio con su poder seductor. Es decir, no es que sean enemigos, son enemigos de las mentiras, de la falsa doctrina. Eso sí, un verdadero pastor tiene que ser enemigo de la herejía, de la mentira, de lo que va en contra de la santa tradición, sagrada tradición, etc. Francisco quiere que todos los cardenales se impliquen en la reforma de la Iglesia, que va mucho más allá de los cambios en la estructura de la curia vaticana. Y también va mucho más allá. Cuidado, que va mucho más allá de los cambios en la estructura de la curia vaticana. Y también quiere escuchar a los que no estén a favor, que no son muchos, pero existen. Escucharlos, sí. Con la excusa de que los escucha, pues luego los seduce y los somete. Lo somete, que es lo que él quiere. Sometimiento. Sometimiento es lo que quiere Bergoglio. El que no se someta, fuera, lo echa. Tiranía pura y dura, mucho diálogo, falso diálogo, todo es falso. Este falso papa, tiene la virtud de convertir a sus enemigos en, entre comillas, cómplices. Señala en privado otro de los príncipes de la Iglesia, que participarán en la reunión en pleno verano romano, al que la noticia ha sorprendido, pero que le encaja dentro del pensamiento Bergoglio. Ver, escuchar, juzgar y después actuar. Chau, 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 bla, 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 bla. Al final, se hace lo que él quiere. Las consideraciones, las conclusiones, como en los sínodos que se inventó hace estos pasados años, ya tenía las conclusiones escritas antes de que empezaran. Es todo cara a la galería. Los cardenales llegarán a Roma para participar en el 8º consistorio del falso pontificado de Francisco. Yo me permito añadir falso, o Bergoglio, o lo que sea. No estoy leyendo literalmente, para que quede claro, no me digan luego que lo que sea. Los cardenales llegarán a Roma para participar en el 8º consistorio del falso pontificado de Bergoglio, que tendrá lugar el próximo 27 de agosto. Desde ese día, un futuro cónclave contará con 133 cardenales electores, aunque alguno de ellos dejará de serlo en estos 2 meses. Un futuro cónclave, si no se ha solucionado, y no creo que se solucione, porque habrá un cisma formal, será en una falsa iglesia con otro falso papa, con otro antipapa. Después de este antipapa Bergoglio, si hubiera otro, con un cónclave con los cardenales estos falsos, elegidos por él y demás, será otro falso cónclave, otro antipapa. Un futuro cónclave contará con 133 cardenales electores, aunque alguno de ellos dejará de serlo en estos 2 meses, y 96 no electores, para un total de 229 purpurados. El último cónclave fue el 28 de noviembre de 2020 en plena, lo que ya saben. Eso. Plan y lo que viene después.
un ejército, entre comillas, cardenalicio que tendrá ocasión por primera vez en la historia de este papado, de este falso pontificado, con este antipapa, para debatir y asumir los principios de la reforma de la curia que entró en vigor el 5 de junio. Están como locos, Bergoglio está como loco por poner ya en práctica esta reforma, esta revolución de la curia que entró en vigor el día de Pentecostés. Predicate Evangelium. Es una especie de precónclave, señalan expertos vaticanistas, que señalan que es la primera vez que el Papa llama a todos los purpurados a Roma. Falso Papa. Lunes y martes 29 y 30 de agosto habrá una reunión de cardenales para reflexionar sobre la nueva constitución apostólica Prediquen el Evangelio, que entró en vigor el 5 de junio, anunciaba Bergoglio desde el balcón de las bendiciones de San Pedro. El consistorio pretende, según las fuentes consultadas, hacer que todos los cardenales asuman como propia la reforma curial. De esto se trata. Les lleva allí en pleno mes de agosto para convencer a todos, ponerles contra la pared y hacer que todos los cardenales asuman como propia la reforma curial. Que asuman como propia la reforma curial. Aunque no estés de acuerdo, aunque no te guste, aunque te parezca una aberración, asúmela como propia. Y que la implanten en sus diócesis, por supuesto. La asumes para implementarla. Para hacerla realidad en tu diócesis, no para otra cosa. Para que la reforma revolucionaria de Bergoglio cobre cuerpo. Porque la nueva organización curial también obliga a las conferencias episcopales a modificar sus estructuras. Todo patas arriba. Y es bien sabido que en la Iglesia, si no cambia la estructura, nada cambia. Y al contrario, es que la Iglesia tiene dos partes, una mística y otra, digamos, institucional, humana. Y tiene unas estructuras humanas, administrativas y demás, pues que son las que son. Y Bergoglio quiere hacer tabla rasa. Y al contrario, para que las curias cambien hay que cambiar a las personas y las actitudes. De alguna manera, Bergoglio quiere que toda la estructura eclesial, no solo la vaticana, acepte hacerse el harakiri. Apunta un eclesiástico español que desde hace décadas trabaja en Roma y que ha estado en el equipo que ha analizado las últimas correcciones del texto. Este hombre, este eclesiástico, décadas en el Vaticano y sabe que Bergoglio les pide a los cardenales que se hagan el harakiri y por tanto se lo pide a la Iglesia. A toda la Iglesia nos está pidiendo, háganse el harakiri. Ya lo pidió hace 5 años, pero el padre Bonifacio lo denunció magníficamente en ese artículo. Desde hace 5 años la Iglesia está rota. Los que siguen en comunión con Bergoglio están con la anti-iglesia, la falsa Iglesia que se opone a Jesucristo, al Evangelio y la Sagrada Tradición, a la moral de la Iglesia, etc. Con Amoris Laetitia, y que lo convirtió la interpretación de los obispos de Buenos Aires en norma de ley, ya Bergoglio se destapó por completo. Las cartas sobre la mesa. No hay excusa alguna. Quien está en comunión con Bergoglio está en comunión con la falsa Iglesia. Una Iglesia que se opone a la doctrina, a la moral de la Iglesia por 2000 años. Que se opone a la palabra de Cristo. Nuevos cardenales, nuevo estilo, dice Jesús bastante. En la reunión de cardenales participarán los 21 nuevos purpurados, 16 menores de 80 años y que podrían votar y ser votados en un futuro cónclave, y otros 5 eméritos. Su elección ha sido una muestra más de que Bergoglio no trabaja con las claves que siempre han funcionado en la Curia Vaticana. Muchas sedes, entre comillas, históricas, como Sevilla, España, Turín, Italia o Los Ángeles, Estados Unidos, siguen sin cardenal, mientras que son muchas las periferias que contarán con un príncipe de la Iglesia, desde Ulan Bator, Mongolia, hasta las selvas de África. El obispo emérito de Leeds, Arthur Roach, es el nuevo responsable de la Congregación de Culto Divino, donde se encontraba uno de los mayores opositores a la figura de Bergoglio, Monseñor Farad. Los opositores los va liquidando. Pero yo ahora te digo a ti, sacerdote, obispo, cardenal, seglar, lo que quiera que seas. Tú eres opositor. Si tú eres opositor a Bergoglio, porque sabes lo que hay, la realidad que hay, ¿qué más te da que te fulmine este señor?
como hemos escuchado antes, eso será una medalla en tu pecho para cuando te presentes a tu juicio particular delante de Cristo. Te opusiste al que trae un evangelio distinto. Y sea anatema quien trae un evangelio distinto, una moral distinta a la de la Iglesia, a la verdadera. ¿Qué problema hay? Que te fulmine. También se ha renovado la dirección de clero, ahora a cargo del surcoreano Lázaro Jo Heun-sing. A estos dos puntales de la nueva curia se suma el español. Siempre ha habido al menos un cardenal español en los 8 consistorios papales. Fernando Vérguez, presidente de la Gobernación Vaticana y el primer cardenal legionario de Cristo. Hay los legionarios de Cristo con todo lo que saben y están ahí calladitos, callando, tragando. Qué pena, qué pena. Los nuevos cardenales demuestran en general una clara preferencia por Asia. Así, junto a Lázaro, habrá 2 nuevos cardenales en India. Uno de ellos pertenece a la casta Dalit, los intocables o parias, que se encuentran en el escalafón más bajo del sistema social indio, que los condena a vivir en condiciones de pobreza extrema y discriminación. A ellos se suman los de Singapur, Mongolia y Timor Oriental. 2 brasileños, Leonardo Ulrich Steiner, de 71 años, y Paulo César Costas, de 54, son la cuota hispanoamericana, junto al arzobispo de Asunción, Adalberto Martínez Flores, el primer cardenal de Paraguay. Completan el auge de las periferias en este 8º consistorio los prelados de Nigeria y Ghana. Entre los electores, además de los curiales, solo hay espacio para un italiano, el obispo de Como, y para Robert McElroy, obispo de San Diego, en lo que parece un toque de atención de Bergoglio a aquellos prelados, y dice Jesús, bastante ultraconservadores. ¿Cómo que ultraconservador? Simplemente conservadores. Ahora ya el que trata de conservar las cosas buenas en la Iglesia se le llama ultra. El obispo de San Diego es uno de los que se ha opuesto a negar la comunión a Joe Biden o Nancy Pelosi por su defensa del derecho al aborto. O sea que le parece mal a este señor que alguien se oponga a negar la comunión a Joe Biden o Nancy Pelosi por su defensa del derecho al aborto, ¿verdad? Pues así está la Iglesia, así está la Iglesia. El Robert McElroy es uno de los que ha elegido Bergoglio para tenerlo cerca, para también cardenal, y es pues de lo más opuesto a la sana doctrina, a la verdad de la Iglesia. Así está la Iglesia con este falso pontificado, que no tiene más remedio que llevarse a los cardenales a finales de mes de agosto a Roma, para llevarlos al huerto, a los que estén un poquito en contra, someterlos. Ahí estaba aquí la información que os he leído, que os he compartido. En el diario.es, Jesús Bastante, el director de religiondigital.org, que es una web muy progre, muy en línea con Bergoglio. Ahí lo tenéis, y que cada cual saque sus conclusiones. Desde luego es muy claro este eclesiástico español, que empezábamos y terminamos con sus palabras. Francisco quiere que toda la estructura eclesial, no solo la vaticana, acepte hacerse el harakiri. Y yo te pregunto a ti, que me estás escuchando, ¿tú estás dispuesto o dispuesta a hacerte el harakiri porque lo diga Bergoglio? No es eso a lo que estamos llamados. Estamos llamados a dar la vida por Cristo y por la verdad, no por someternos a un hombre, que además es un mentiroso, porque él sabe que no es papa. Enemigo de Dios y de la Iglesia, puesto por los enemigos de Dios y de la Iglesia, ahí, usurpando el trono petrino, participando en un golpe de Estado, y que está llevando a la Iglesia a lo que está llevando. A que se haga el harakiri. Tú verás si te lo quieres hacer tú también, y seguir en comunión con este individuo que hace 5 años, ya lo decía el padre Bonifacio, rompió por completo la Iglesia e hizo pública su traición a Jesucristo, haciendo suyas las interpretaciones de los obispos argentinos sobre Amoris Laetitia.
Y ahora, si todavía hay algún cardenal u obispo que le resista, lo quiere llevar al huerto, como quiera que sea, o lo lleva al huerto o lo fulmina. Ese es el amoroso y misericordioso, obviamente lo digo pues entre comillas, sabiendo que es todo lo contrario, Jorge Mario Bergoglio, que ni es papa ni se le espera, todo lo contrario. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.